ahí tienen los congos de Villamella. ¿Quién no conoce en República Dominicana los congos de Villamella, que desde el año 2001 son Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO, una reserva, una expresión cultural de la que está mejor habilitado para hablarnos Roldán Mármol, que además de cantautor, activista cultural en República Dominicana, y que todos conocemos, es sociólogo también, en el caso de Roldán. Así que Roldán, estás vía telefónica con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días, qué bueno que hables con nosotros. Roldán Mármol. A ver si escucho a Roldán. ¿No lo tenemos en la línea, Roldán? ¿Me pueden informar a ver qué pasa? No sé. ¿Hay algún problema con Roldán? Bueno. Yo no sé si me están escuchando tampoco en estudio, porque no me están hablando. Yo tengo un apuntador, me pueden hablar. ¿Qué pasa con Roldán? A ver si podemos tener a Roldán vía telefónica. Yo estaba conversando con él ahora mismo y no estaba esperando. La productora, por favor, que me hable y me diga qué pasa con Roldán, porque él está vía telefónica. Ok, entonces, por favor, necesito que nos digan, porque yo dependo de ustedes para saberlo. Parece que no tenemos a Roldán todavía. Vamos a conversar con Roldán en un momentito, que nos diga exactamente. Estaba apuntado para las 6:30 de la mañana y lo avisaba y bueno, hasta lo avisé a ustedes cuando nos íbamos a la pausa, que lo tendríamos aquí. Vamos a recuperarlo en un momentito. Hay algunas imágenes más de los congos de Villamella, vamos a ponerlo mientras estamos con Roldán para decirles a ustedes un poco de la historia de este grupo. De hecho, unas imágenes a las que he recurrido fueron difundidas por el Ministerio de Cultura. Es increíble que el Ministerio de Cultura de la República Dominicana tenga a los congos de Villamella. Usted entra a sus páginas y es de las pocas cosas culturales que tiene, y que ocurran eventos de esta naturaleza. Los congos de Villamella es una cofradía del Espíritu Santo, así se hacen llamar ellos. Fue fundada en el siglo XVI, tiene toda una historia, y es en Villamella, ya en Mata los Indios, donde lo encontramos. Yo estuve en esa zona y es increíble, hasta los niños se van integrando, y no solo los congos de Villamella, muchas expresiones socioculturales están en esta zona. Vamos, por ejemplo, a varios de los escritos sobre los congos de Villamella. Escribió gente como Fradique Lizardo, ¿recuerda, Germán? Folclorista dominicano, sí. Y da una explicación de cómo surgen, de lo que hacen. Celebran la fiesta de la Virgen de Rosario, 7 de octubre, del Espíritu Santo, domingo de Pentecostés, así también como la realización de ceremonias funerarias de los difuntos. Hay fiestas cada cierto tiempo, y esos atabales, yo recuerdo, por ejemplo, Quinito Méndez, que integró parte de esa expresión, se hizo muy popular con algunas canciones. A veces yo extraño en la expresión musical dominicana recuperar parte de la historia. ¿Sabe quiénes hacen eso con mucho éxito? Los colombianos. Tú ves ahora a los colombianos que tienen la música La Carranga, por ejemplo, que es una música colombiana, que tiene una canción que se llama Coqueta, con el heredero. El heredero es un campesino que de repente sale cantando Coqueta, y la canta con un sujeto que es más conocido en el mundo de la música comercial, Jesse Uribe, y eso en Colombia lo baila todo el mundo, se hizo popular, acaba de ganar premios, todo el mundo baila la carranga, y rompió récord de audiencia en Colombia. Y es una música campesina. O sea, recuperar las raíces, ir a las cosas que siempre tu país ha tenido, reconocer también en la gente del campo, en la gente del pueblo, unos valores que son donde están los valores reales. Pero aquí parece que hay problemas a veces. A mí me parece una tremenda falta de respeto lo que ha ocurrido con los congos de Villamella, que tiene una expresión. Se debe, pienso yo, a la ignorancia. La ignorancia es el peor enemigo que tiene la humanidad. Así de simple. La ignorancia es el peor enemigo que puede tener el hombre. Usted ve algo, le tiene miedo, lo ataca, pero es por cobardía, es por miedo. Y ese miedo generalmente viene de la ignorancia. Así que si han atacado a esta gente que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, un patrimonio intangible, un patrimonio de la humanidad, un orgullo para la República Dominicana, se debe simplemente a la ignorancia y a ese auge que tenemos ahora de esa creciente. A lo mejor van la gente de la antigua orden y creen que son haitianos y creen que tienen que atacarlos. La ignorancia otra vez, la ignorancia y la tolerancia con esas actitudes. Yo recuerdo, y fue una de las cosas más hermosas
que seguro usted también recuerda, amigo, el caso de los Guloyas. ¿Se acuerdan los Guloyas? Los Guloyas también fueron declarados patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. Y Juan Luis Guerra, ¿te acuerdas? Kumbaya, como ya sabe, Drinking More Guavaberry, así, esa canción, ese merengue famoso que él, bueno, que lo catapultó, que hizo famoso, que se bailó en todas partes. Los cocolos en San Pedro, los que estaban, ¿cómo se llaman estos? Que son descendientes de los esclavos norteamericanos que se asentaron en Samaná. Eso es parte de nuestra identidad. Y como lo son los españoles, como es la guitarra, como es el lenguaje, como es todo, como es la comida. Entonces, que tú quieras menospreciar o atacar a alguien porque sea la expresión de nos gustaría, yo cuando lo vi, y de hecho hoy una locura, pero que viene de la ignorancia, no, de la ignorancia y de lo que se está haciendo aquí. También. Esa idea que, pero eso que se está viviendo. Mira, ya corrió con la Salve, la señora de la Salve de Monteplata. Sí, es por la ignorancia. Pero tenemos pero es, porque tú puedes decir, muy infeliz por ignorancia, pero los que gobiernan no son ignorantes, y esto está estimulado. Lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la Salve, lo que ella sufrió, una mujer que toda la vida ha cantado, puede permear también a la autoridad. Una vida que todo el tiempo la ha dedicado a esto. Roldán Mármol está con nosotros. Okay. Sí, he buscado una solución alternativa. Y se lo explico a ustedes porque estamos aquí, como dicen, en confianza. Lo tengo al teléfono. Entonces, nosotros tenemos unas imágenes que fueron grabadas por el Ministerio de Cultura. Algunas fotos de Roldán, vamos a acompañarlo así, porque esto es una solución que estamos dándole ahora. Y aprovecho para dar en el aire. Sí. Roldán Mármol, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Adi, un saludo para ti y todas las personas que están compartiendo con nosotros este momento. Roldán, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Porque queremos saber, vimos aquí, de hecho, se formuló una denuncia y vimos algunos dirigentes acompañados de gente de los Congos de Villamella, denuncian una agresión. El pedacito que vi no explica totalmente el contexto. Sería bueno escucharte a ti, que siempre estás pendiente de estas cosas que pasan. Sí, yo conozco muy bien esta celebración, que de hecho no se da en un espacio público, es una enramada, es un espacio privado ahí en las Hermanas Mirabal, se pertenece a Santo Domingo Norte, donde todos los años esa familia organiza una celebración dedicada a la Virgen y donde se tocan los congos del Espíritu Santo, que como todos sabemos, los congos del Espíritu Santo fueron declarados como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el 2001. O sea, de hecho, se está organizando lo que va a ser una conmemoración para el 24 aniversario, posiblemente sea en el próximo mes de junio, que se organice eso, que va a ser en Mata los Simios. Entonces, es una actividad tradicional que no tiene que ver absolutamente con nada que tenga que ver con Haití ni con ninguna cosa. O sea, es una manifestación que se hace en el país entero. Aquí se toca y se organizan este tipo de devociones, algunas que se le llaman velaciones, otra puede ser un banco o un cabo de año cuando alguien muere que pertenece a un integrante de la cofradía, y esto era lo que se estaba organizando ese día, algo que se hace de manera muy pacífica. De hecho, dentro de la tradición de los congos se hace con un pequeño altar dedicado a la persona que ha fallecido o a quien se le dedique, en este caso a la Virgen. ¿Cuándo y dónde fue, Roldán? ¿Perdón? ¿Cuándo y dónde fue el incidente? ¿Cuándo ocurrió? Pues, ¿Y dónde? Fue este domingo pasado. Este domingo. ¿Y dónde fue? Sí, este domingo pasado ¿En la enramada? Sí, en una enramada, pero es una enramada que está en la misma avenida. De hecho, en las imágenes se ve ahí la estructura del metro y está totalmente en un espacio privado. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegaron ellos? Yo lo que me imagino que alguien llamó, porque eso es lo que está sucediendo. Algo similar pasó, y que en unas imágenes que salieron en medio de los días del duelo nacional con la tragedia de 10/7, salieron unas imágenes donde se estaba también difundiendo de manera manipulada
el que se estaba realizando una actividad de haitianos tocando gagá, y era la peregrinación tradicional que se organiza en honor a la Virgen de la Dolorita. Es algo que es ahí también en Santo Domingo Norte. Se sale cerca de, antes de llegar ahí a Villamella, se hace un recorrido, se entra por Punta y se llega hasta la comunidad de Los Morenos, que también es un enclave de tradiciones culturales de lo más importante de la República Dominicana, donde hay una ermita, o sea, una iglesia popular, tradicional, religiosa, del catolicismo popular. Esa la vimos, Roldán. Los días del duelo difundieron unas imágenes ciertamente de un grupo que iba de Gagá, decían que eran haitianos, pero nos está diciendo son dominicanos de Villamella, pero en este caso de los congos de Villamella estaban en la enramada, me dice que es una enramada que está al borde de la carretera y que fue el pasado domingo. ¿Quiénes fueron que llegaron? ¿Cuántos policías habían y qué hicieron? No, había una cantidad muy grande de policías, motores, llegó una camioneta, llegó un camión. Un camión de policía como para llevar a todas las personas que estaban ahí, es decir, que estaban cumpliendo órdenes superiores. Oye. Es un coronel que está posicionado en esa zona, recibirían alguna llamada y dijeron que ahí se estaba haciendo una actividad rara. O sea, wow. El tema que aquí está pasando una cosa grave en la República Dominicana, grave. Yo pienso que el Ministerio de Cultura tiene una responsabilidad primaria, porque ahí es donde está la Ley Orgánica de Cultura, protege totalmente todas estas manifestaciones que tienen que ver con la cultura popular y con la práctica de fe tradicional que tiene el pueblo dominicano. En la Constitución del 2010 se creó el artículo 64, que fue toda una lucha que tuvimos para que se aprobara por primera vez en nuestra Constitución los derechos culturales, en función de todos los convenios que hemos firmado a nivel internacional con la UNESCO, donde todo esto que se llama patrimonio intangible forma parte de lo que es la conservación de la dominicanidad. Roldán, perdona. Se está impulsando una postura sumamente radical en contra de todos los negros, y donde quiera que hay un tambor se asocia a un problema también haitiano. O sea, se está incentivando mucho este prejuicio, esta discriminación contra la cultura popular dominicana de manera generalizada. Y eso es altamente peligroso porque puede desencadenar en situaciones de verdad poco controlables. Lo que estás diciendo, esto un poquito más allá, vimos el episodio con la salve, ¿verdad? Que entendía el policía que estaba en creol. Aquí ha pasado algo igual con los congos, cuando habla los congos de Villamella, o sea, policías a mando de un coronel que dice que se está haciendo una actividad rara. ¿Pudieron documentar en videos ese momento, Roldán? Sí. Hay videos, por favor, para que... Cuando el señor Fortunato, un señor que era el que organizaba la famosa feria del chicharrón en Villamella, y que fue de los impulsores también de la aprobación de esta declaración de la UNESCO para la protección de los congos, fue quien habló, un señor que es abogado, y era quien estaba hablando con la policía y lo querían hasta esposar. No me digas, es increíble. Él fue de los constitucionalistas. Él estaba argumentando las razones por qué se estaba... Es increíble. Pero que pase eso con los congos de Villamella, que es patrimonio de la humanidad. Digo que las imágenes que estamos poniendo en este momento las hemos bajado del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué pasa con el tambor y con el negro en República Dominicana, Roldán? ¿Cuál es el problema? Bueno, el tema es que esto es una herencia, es una situación que viene desde la colonia. Aquí, o sea, la gente todavía no se le ha enseñado que en el territorio que hoy es República Dominicana fueron asentados más de 60 grupos étnicos procedentes de África, que fueron traídos de manera como esclavizados. Y entonces esa es una población sumamente fundamental para entender la mezcla racial y étnica, cultural que tenemos en República Dominicana. Aquí todavía se ha difundido como que nosotros somos españoles o somos europeos. Parece, si se ve la mayoría de la población dominicana, el 80 y pico % es negra y mulata, es resultado de esa mezcla de la parte africana con la parte española y con unos reductos de la población originaria o indígena que quedaron luego de toda la masacre, porque aquí hubo un genocidio total por parte de los españoles y un etnocidio también a nivel cultural. Entonces, eso es lo que no se le ha enseñado,
Los tambores son la esencia de la cultura popular dominicana. Sin eso no tuviéramos merengue, sin eso no tuviéramos bachata, sin esto ni siquiera los jóvenes que están haciendo dembow y reggaetón, esa cantera de jóvenes que salen de los barrios, chequenlo, son negros y mulatos todos. O sea, porque es una continuidad de ese tambor también, de una esencia que viene de la parte africana, no viene de la parte española. Claro, tenemos una mezcla, la dominicanidad es una mezcla, donde la parte española ha aportado mucho. De hecho, todas esas manifestaciones, donde se tocan los palos, donde se tocan las salves, lo que pasó con Corina, de Monteplata, donde se tocan los congos, la zarandunga de Baní, todos estos ritmos son la esencia de la diversidad cultural dominicana y son expresión de la dominicanidad. Sin eso no tendríamos folclore, no tendríamos identidad como nación. Entonces, eso es lo que tenemos que difundir, eso es lo que tenemos que hacer. El Ministerio de Educación tiene una responsabilidad, el Ministerio de Interior y Policía, yo pienso que la ministra también ahí tiene que trabajar un programa educativo con los altos mandos y resistir, porque también hay una parte de desconocimiento, hay una parte de ignorancia, pero hay una parte intencional, hay una parte de manipulación, una parte de uso que tiene que ver con un conservadurismo que se está desarrollando en la República Dominicana, donde hay una alta presión también de grupos religiosos conservadores, especialmente del área cristiana, evangélicos y eso, que están en contra de todas las tradiciones que tienen que ver con la cultura popular. Entonces, ese es un tema que está en contra de la Constitución, de la libertad de credo, de la libertad de expresión, de las diversidades culturales y de lo que son nuestras identidades, que son muy, muy, muy diferentes también de un lugar a otro. El reconocimiento de la religiosidad popular tiene que producirse también en la República Dominicana. Eso, o sea, eso sí, también es parte protegida por la Constitución. Nosotros te quisimos llamar, Roldán, porque vimos la denuncia, se formuló aquí en Telesistema, en el noticiero, solo era un pedacito donde hablaba Fortunato. Yo conozco a Fortunato porque una vez hablé con viejos comandantes de la Revolución de Abril y él era uno de ellos. Entonces, sí, claro, me llamó la atención y entonces digo, bueno, pues Roldán, que siempre estás al tanto, por eso decidí llamarte, porque quizás cuando lo expresa la gente de Villamella no tenga esa visión general que tú nos estás diciendo. Esto es algo más que Villamella, es algo más que los congos, es Corina, es la Marcha de la Dolorita, es todo lo que está ocurriendo, es todo lo que le ocurre también con el Gagá, que asumen que también que todos los que participan son haitianos, y eso las comunidades dominicanas, sobre todo campesinas. Son haitianos según algunos. No, que según ellos, sí, según ellos, bueno, como fueron ahí. Cuando fueron a este lugar, Roldán, estaban ahí en esa... yo le voy a pedir al director, hay la música que mandé a sacar aparte, que es que están bailando, yo me imagino que es una enramada como esa. Suele ocurrir, todo el que ha sido de un campo, de un pueblo, o que ha visto la manifestación, suelen una enramada, se suelen reunir, suelen tocar. Y esto lo encontramos no solo en Villamella, lo que pasa es que Villamella es como floreciente, en este sentido, es la cuna. Cuando fueron estas personas mayores que son de los congos de Villamella, ¿cuál fue su actitud? ¿Has podido conversar con ellos? ¿Cómo? Hay algunos jóvenes, pero Essente, ahí estamos mirando, que tiene toda una vida tocando, que ha sido reconocida por gobiernos. Aquí se le ha dado premios. Los órganos que trabajan con la cultura, que vienen de fuera de nuestro país, como la Cooperación Española, por ejemplo, siempre han trabajado de cerca a estas manifestaciones culturales y específicamente Villamella es un baluarte. ¿Tú has podido conversar con ellos cómo se sienten y cómo culminó todo? Sabemos que llegó un coronel, que ese coronel, dijiste el nombre, me gustaría recordarlo, ese coronel comandando que tiene que pasar un centro de estudios del Ministerio de Cultura. De alfabetización. De alfabetización primero. Con el otro coronel de aquí, de la zona colonial. Ya van dos coroneles juntos, que por las cosas raras que ellos ven. Analfabetia. ¿Cómo terminó eso, Roldán? Sí, mira, el tema, yo estuve conversando ayer con ellos sobre esa situación. Nos informan que no es un caso único, es un caso que se está dando de manera reiterada. Lo que está pasando también, por un lado, todas estas expresiones de conservadurismo que hay de grupos de extrema derecha y grupos paramilitares que se han desprendido ahora con una visibilidad increíble en la República Dominicana y con una, digamos, con
cierta capacidad, o sea, de aceptación. Con licencia del Estado, obviamente. Sí, porque están hasta uniformados, una cosa que no es aceptada a nivel constitucional. O sea, hay reglas y leyes establecidas para eso. Lo que pasa es que el tema de la urbanización ha ido creciendo también bastante. Muchas de estas celebraciones se daban en espacios rurales tradicionalmente. Como todavía se mantienen muchas, si vamos a San Cristóbal y en el mismo Santo Domingo Norte, muchas de estas actividades se dan en comunidades rurales o semirurales, donde no hay tanta visibilidad, digamos, en los espacios públicos, en las carreteras, calles principales, ese tipo. Ahora se está evidenciando más. Comunidades como Mata los Indios, que era antes una comunidad muy rural, ya está urbanizada y ya se pasan hay edificaciones de todo tipo, hay más visibilidad, están llegando gente que no son parte de esa tradición y están entonces presionando también para ese tema. Entonces me parece que debe desarrollarse una acción por parte del Ministerio, de manera conjunta, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Interior y Policía, para trazar líneas que estén acorde a lo que son los principios establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Cultura, donde además tiene una alta responsabilidad las dos comisiones de cultura del Congreso, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y la del Senado, que están obligadas a supervisar que todas esas leyes se apliquen en cada lugar del país a nivel de los derechos culturales. Este fin de semana que viene, ya que mencionaste el tema del Gagá, que también ya formó su Asociación Dominicana de Gagá. Hace tiempo hay más de 60 grupos activos integrados en esa asociación que celebran normalmente sus manifestaciones tradicionales en Semana Santa. Ahora se acordó, como tuvo el duelo nacional, se acordó no celebrar ningún tipo de actividad, y eso se hizo en reunión con el Ministerio de Interior y Policía, y con el mismo ministerio se hizo reunión y se acordó y se entregó ya esta semana, el lunes pasado, un documento de no objeción para la realización del Gagá desde este viernes, o sea, desde mañana viernes 2 hasta el lunes 5, o sea, que todo este fin de semana. Ahora, la preocupación que tienen los grupos de Gagá es que vaya entonces la Dirección de Migración a intervenir de manera directa en medio de lo que va a ser la celebración, porque imagínate, si llega un camión y una Dirección de Migración a hacer un operativo de migración en medio de un desfile, es como si en medio de la peregrinación a la Virgen de la Altagracia en Higüey llegara también donde van muchísimos haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana, y van todos, se desarrollara un operativo en medio de una peregrinación. Entonces, en este caso, es lo que se ha solicitado también al Ministerio de Interior y Policía, que se converse con la Dirección de Migración para que por lo menos de manera directa en los recorridos, donde se esté tocando, donde se esté cumpliendo con la tradición también religiosa y musical y danzaria que ellos hacen, que no haya una intervención de operativo directamente. Eso no implica que en los municipios, en sentido general, donde ellos están, se pueda realizar, pero que imagínate, eso es un riesgo. Puede producir problemas de confrontación o puede disgregar, producir mucho temor, mucho miedo y ese tipo de cosas, porque a veces aún con documentos se dan situaciones también fuera de control por parte de la policía. Entonces es una preocupación que nosotros soltamos, que pueda darse la intervención de cultura también del Ministerio de Cultura, del Ministerio Interior de Policía, para que prevenir cualquier cosa este fin de semana. Bueno, está alertando respecto al fin de semana. Recuérdanos el nombre del coronel que comandaba cuando fueron a donde los Cocolos por la música rara. ¿El apellido? Ahora, no recuerdo el nombre. No lo tienes. Ahora, son muchos los que hemos tenido. O sea, sí, de todas maneras. También pasó con la Cachua de Cabral. Sí, que pasó. Bueno, apresaron a miembros de la Cachua de Cabral, es verdad. Yo no lo viste, Germán, que apresaron a algunos de los, que también lo declararon patrimonio y muchas cosas y le hacen honras. Y después resulta que tenemos que hablar con ellos. Mira, Roldán, mañana a ver si conseguimos a alguien de la Cachua de Cabral, ahora que lo mencionas,
También sería bueno recuperar los videos de lo que ocurrió. Los congos de Villamella. Lo de los congos de Villamella. Yo te envío hoy el video de lo que sucedió. Sí, me gustaría hablar con ellos. Te lo voy a enviar. Sería bueno para que ver los oficiales que son suecos, que fueron allá, los suecos que fueron a hacer el operativo por la música rara. La gran mayoría de la población también policial. No, hombre, no, fuñan ellos. Pero si Quinito, si una de las cosas que hizo Quinito que se pegó fue cuando decía los palos de la cruz. Y Juan Luis Guerra con los Y Juan Luis Guerra. O sea, tenemos un problema ahora. Tú dices que le tienen miedo al tambor y le tienen miedo a los negros. Cualquier negro y cualquier tambor. Por cierto, que vi esta mañana un video que me mandaron que iban a arrestar, incluyendo, había agentes de la policía, pero también había un agente municipal, a 2 ciudadanos negros. Y los ciudadanos le hablaban en inglés. Ellos no entendían que le hablaban en creol. Y seguían y le decían, es que ellos están hablando en inglés. Eran norteamericanos negros. Entonces sacaron los pasaportes y entonces se escuchaba la risa, son gringos, son gringos, son gringos. Y se fueron, bueno, que se encontraron con 2 gringos negros que en su mente no existe. Roldán, es un cóctel trágico, el de la ignorancia y el prejuicio juntos, todo eso se mezcla. Gracias. Es una negación muy fuerte, por eso es que en este país no tenemos una provincia que tenga grabado su folclore musical de manera profesional. Que el folclore no se graba por eso. Claro, porque tiene que con el folclore nuestro, los palos, son las calles, son los congos. ¿Verdad? Yo recuerdo un trabajo que hizo Adalberto y Altagracia hace muchos años sobre la música en todo el país, los tipos de palos. En el Ceibo, por ejemplo, los palos, sí, eso es famosísimo. Un gran documental. Pero nadie lo saca es por eso. Sin embargo, Colombia lo ha convertido en una potencia cultural. Yo le hablo ahora de la carranga, que se pueden buscar, la canción se llama Coqueta, con El Heredero y Yancy Uribe, y todo el mundo. Y entonces la música de los cantautores colombianos que se ha hecho tan famosa recurre, por supuesto, al vallenato, a temas de expresión cultural. Aquí no, vámonos todos a Suecia, vámonos para la pausa. Roldán, gracias por estar con nosotros esta mañana, te agradecemos mucho. Siempre. Roldán Mármol es sociólogo, cantautor, es una persona respetable, honorable de nuestro país, y por eso decidimos enterarnos con él de lo que pasó. Eso fue el pasado domingo cuando llegaron los agentes de la policía a una actividad de los congos de Villamella, alertados porque ahí se estaban haciendo cosas raras, la música le sonaba rara, como le sonaba cuando estaban cantando la salve en el Parque Independencia, que decía el señor, eso es música, el coronel, eso es en creol, y era salve, agua y lluvia decía. Vamos a la pausa. Mira, Germán, póngame la cara de Germán, por favor, director. Déjame a Germán ahí un momentito. Germán ha estado siempre con la cara diciendo, ¿cómo es posible? Sí. Qué pena, ¿verdad, Germán? Una tragedia y se va instalando en base a esa ignorancia, a ese prejuicio, una cultura del odio que no es la característica del dominicano. El dominicano no es así. El dominicano somos algo más que eso. Eso solo un grupito que tiene eso metido ahí en el tuétano. Ayer hablaba un poco de eso, del peligro de la instalación, de ese discurso de odio. Pero ella debe manejarlo porque con la salve, cuando lo de la salve, ella no ayudó mucho. Y personalmente yo presencié, incluso me bajé del carro porque iba con mis hijos para Vallaguana, a bañarme en un río, tú sabes, la Semana Santa pasada. Y yo traje aquí unos videos. La policía detuvo a la gente. Y le dice el hombre, pero mire, que yo tengo 20 años pasando por aquí. ¿Y los policías cómo eran? Lo para. Igual que él. Más negro que la noche. También, porque sabes, eso es lo otro que le han dicho. Con la piel más negra que la noche. Pero esto es una locura, ¿oíste? Y entonces yo le decía, pero dígame por qué le prohíben pasar. No, porque tenemos que averiguar bien. Y el señor decía, pero mire el papel que yo vine a Es increíble que hay que pedir permiso para bailar. Sí. Entonces decir que los congos de Villamella, los congos de Villamella tengan que pedir permiso para bailar. Y eso era en Vallaguana, tú sabes. Tú sabes, pero aquí, por ejemplo, que te tengan que pedir permiso para bailar para que sepan que no es rara la música. Cuando al contrario. Es una negación cultural. Mire porque yo hablo de la ignorancia. Me perdona que tenemos que ir a la pausa. Me perdona. Sí. Le voy a decir. Siglo XVI, estamos hablando de los años 1500 hasta 1600, ¿verdad que sí? Aniquilaron los españoles por el trabajo excesivo, por las enfermedades que trajeron, no había defensa para ellas, menguó mucho la población, así que lo exterminaron a los indígenas, por lo cual hubo que traer mano de obra de África, ese comercio, ya ustedes saben la historia. Negros. Muchos de esos negros tenían que celebrar sus fiestas fuera
del rancho, fuera de la casa del patrón. Entonces lo hacían como aparte. Yo creo que Roland nos explicó eso hace un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se van dando esos manieles, a veces negros alzados, lo que sea, pero bueno, eran esclavos y ellos van tocando su música, su congo, porque el hombre lleva su cultura donde va, ¿cierto? Así que, y por eso la ignorancia, si estamos hablando del siglo XVI, que negros esclavos, que luego se mezclaron con los patrones o las patronas españolas, y tú sabes que fornicaban el patrón con la morena esclava, y así nos fuimos mezclando, y qué bueno que ha sido así, esa mezcla racial, cultural, etcétera, etcétera. ¿Cuándo surge Haití? Para que vean que es estupidez humana. Haití es 2 siglos después que surge. Bueno, se va gestando igual que nosotros, ¿verdad? A partir de esa colonia francesa y tal, la parte oeste. Pero en principio, esos negros, de donde salen esos congos de Villamella, de donde salen ese que ya no es tal, pero bueno, saben de los Minas. Los Minas, lo que significa es que ahí habitaban negros esclavos procedentes, o llamados los Minas. Y así están los de, ¿cómo se llaman los otros? Los de Mendoza, donde quiera tú tienes. Y hay reminiscencia de ello. Y parte de eso forma la cultura dominicana. Entonces tú tienes a un policía negro, estúpido además, que quiere reprimir, o no, policía no, perdón, porque no son los policías. Eso está estoy hablando de la antigua orden, estoy hablando de ese aire de odio, de rechazo. Cuando nosotros tenemos esos congos de Villamella, tenemos esa expresión cultural, 2 siglos antes de que apareciera Haití. Pero que en el caso Entonces, ¿cómo que tú vas a reprimir a esos dominicanos? Germán, perdona, que en el caso de Villamella fueron policías, hay que decirlo. Que sí, o sea, que para sí, que se sepa. pero es al son, pero lo hacen, oye. Lo hacen al son de esa prédica de odio que se va instalando aquí. Entendemos eso, pero es básicamente para que quede claro. Pero además, y el de pero Vallaguana. el éxito de ello no es que se predique, es que aquí tú entras en cualquier red y que se va instalando. Y que el Estado Dominicano de señales poco claras con eso. O sea, eso no es posible. Y gente que te Fíjate, dice, yo vi que te dice aquí, perdóname, en el chat, te dice a ti. Yo escribo a veces cosas en Twitter, ya lo estoy abandonando casi totalmente. A Twitter. Porque tú escribes una cosa que se respete a esa mujer preñada, que no la maltrate, y te dice, pro haitiano, enemigo, traidor. Y dice, pero idiota, imbécil, yo no estoy hablando de Haití, yo estoy hablando de una mujer. De un ser humano, de María, la de mamá de Jesús, de quien sea. No importa, porque el periodista que no le duele un atropello a un ser humano, aun sea en Burundi, en Asia, en África, en Rusia, en Estados Unidos, como pasó en Indianápolis, ¿se acuerdan de George Floyd, de aquel atropello al negro? ¿Qué pasa en Puerto Rico cuando una dominicana se desmonta y va de Garitá en Yola para el campo, para meterse, para ver dónde la cubren? O que pase en Haití, o que pase aquí con haitianos, que pase con dominicanos en la Florida o en Estados Unidos, donde quiera que ocurra un atropello. El periodista que no se indigna con eso y no levanta su voz responsablemente, no importa lo que diga y no importa el riesgo, no merece ser periodista. Aquí hay mucha gente disfrazada de periodista y metido en las redes sociales sobre todo, y que son hasta influencers algunos, pero que le hacen un grave daño. Miren, la humanidad no avanza. Y hoy estamos hablando, 1 de mayo, de esos mártires de Chicago, precisamente gracias a la prensa. Estamos hablando, aquí se puede hablar libremente, gracias a que los periodistas no se atemorizaron ante el poder, no se arrodillaron. Si lo hacemos, perdemos todo, incluidos los que quieren dar palos, incluidos ustedes. Entonces no podemos permitirlo, por eso tenemos que levantar nuestras voces, digan lo que digan. Mientras quede uno que sepa, que tenga conciencia, que tenga pensamiento crítico, tiene que levantar su voz sobre este atropello. Miren cómo comenzaron, primero contra los haitianos, después contra las mujeres que estaban en el Parque Colón, en una danza, una cosa, porque eso, después a los revolucionarios, los que enfrentan al imperio con las armas, ellos querían impedirle que marchen. Ahora lo hicieron con los congos de Villamella. Así vamos, poquito a poquito, como decía el doctor Molina, el primer caníbal comenzó mordiéndose las uñas y después terminó comiendo gente. Si dejamos que esa cultura del odio, y qué bueno que las autoridades parecen una parte de ello, digo, porque Farideh ayer habló de eso, parecen estar claras en ese asunto. Sin embargo, el mismo gobierno, desde este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, del partido de Peña Gómez, hijo o descendiente de haitianos, ¿verdad que sí? Pero dominicanos más que cualquiera de nosotros. Es una vergüenza
Es una vergüenza que estemos hablando de eso. Hoy Peña Gómez no sería posible. Peña Gómez no salía a la calle y le dan 2 palos y lo montan en la camiona. Así, el gobierno de su partido. Tristemente. Es una locura, ¿eh? Es una Nos locura. vamos a la pausa en este momento. Cuando regresemos hay una entrevista con un ingeniero, expresidente del CODIA. Hemos estado hablando en estos días de otro tema que tiene que ver con nuestras infraestructuras, porque el gobierno está tan apurado con ese tema que hay muchos temas que se nos olvidan, que se lo olvida el mismo Estado. Lo que pasó, por ejemplo, en Jet Set fue un llamado de atención bestial. Bestial porque fue una gran tragedia. Sin embargo, constatamos que hay una realidad, es que muchas de nuestras edificaciones con vocación de servicio público, llámense discotecas, hospitales, escuelas, centros donde la gente va, no tienen ningún tipo de supervisión. Ya lo decía el dueño de Jet Set, 35 años, nunca nadie miró infraestructura, incluyendo un cambio de uso de suelo. Entonces, hoy vamos a hablar con el expresidente del CODIA sobre este tipo de prácticas, sobre nuestras seguridades. Hay mucha gente en la calle que también tiene miedo a esto, y es como el momento de República Dominicana plantearse de forma más seria estos trabajos. Como bien decía el rector de INTET en el mensaje que enviaba, las cosas que se dejan así, como que no pasa nada, pues sí pasa algo y duele mucho. Vamos a la pausa y cuando regresemos, Teodoro Tejada está en estos estudios.